Muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes. Es un verdadero honor, un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Y obviamente la oportunidad para agradecer a la Escuela de Derecho y Posgrados y Práctica Jurídica por la invitación, al rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, por darnos esa oportunidad de compartir conocimientos, porque estos espacios que se generan es con esa finalidad, compartir. Yo sé que uno acá cuando se para frente a la cámara, igual cuando está en la academia, tiene mucho por decir, pero también mucho por escuchar. Entonces, cuando ustedes hacen las preguntas, realmente lo retroalimentan y le dan la oportunidad para crecer y seguir formando. Así que bienvenidos. Voy a permitirme compartir la pantalla. Y nuevamente, muchísimas gracias por esa invitación. El tema a tratar en esta tarde es la recolección y resguardo de indicios biológicos en la escena del delito, buenas prácticas, con énfasis en el manejo y recolección de elementos que se verán analizados en el laboratorio de biología y genética. Sin embargo, a pesar de que con México compartimos muchas cosas en común, también vale la pena aclarar que para lo que en México es resguardo, para nosotros es embalaje, para lo que en México es indicios, para nosotros nuestra normatividad, nuestra literatura jurídica nos habla de elemento material probatorio y evidencia física. Por lo tanto, en el transcurso de la charla podemos hablar de forma indiferente y similar, indicio, elemento material de prueba y evidencia física, porque en nuestro entorno, elemento material probatorio y evidencia física son sinónimos, similares. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia de ese manejo de esos elementos materiales probatorios. Tenemos la criminalística como esa disciplina científica que se encarga de conocer, evaluar, identificar elementos materiales probatorios, ¿cierto? Que son recolectados en la escena del delito, ¿cierto? Que son recolectados por el médico cuando hay una víctima, por ejemplo, una víctima de delito sexual, una lesión personal, cualquiera de esos eventos. Está un médico, ¿cierto? Al que le puede llegar una víctima de delito sexual, el médico recolecta esas evidencias. Pero cuando hay ese evento, siempre hay una hipótesis, un por qué, un cuándo, un dónde, ¿cierto? ¿Por qué? Para dar respuesta, estas personas, el funcionario de policía judicial o como se denomina en México, policía con capacidad para procesar el lugar de los hechos, este investigador judicial decide preguntar a quién, a esas ciencias, a esos otros espacios, a esos otros saberes, para dar una respuesta a su pregunta. Y esa pregunta, por ejemplo, en criminalística es, ¿esa mancha es sangre? ¿Cierto? Si esa mancha, nosotros le respondemos en el laboratorio de biología, acá en Colombia, para nosotros laboratorio de biología, en otros espacios, serología forense, les decimos sí, sí hay sangre. ¿Qué es lo que sigue? Un cotejo, una comparación. Entonces, vemos cómo se interrelaciona ese trabajo del funcionario de policía judicial, ¿cierto? Con el laboratorio, tanto de biología o análisis preliminares, con el laboratorio de genética. ¿En qué casos nos puede aportar? Cualquier caso, sea un delito sexual, sea un homicidio, unas lesiones personales, donde podamos tener técnica, tecnología, ciencia, ¿cierto? Que permita reconstruir el hecho o que permita identificar. ¿A qué se refiere identificar? Identificar un fluido, ¿cierto? La naturaleza de ese fluido y a quién pertenece ese fluido. Entonces, en estos casos, nosotros en cualquiera de estos eventos tenemos básicamente 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? La búsqueda de evidencias, ¿cierto? La segunda etapa, la recolección, y la tercera etapa, el análisis. Entonces, vamos en el transcurso de esta charla, de este conversatorio, vamos a desarrollar cada una de estas etapas. La primera, la búsqueda de indicios, elementos materiales probatorios y evidencia física en la escena sobre las víctimas y o implicados.
Cuando hablamos de esta primera etapa de búsqueda de evidencias es porque el funcionario de policía judicial o el policía con capacidad de recuperar evidencias en el lugar de los hechos, el médico, ¿cierto?, tiene un contexto y con base en ese contexto decide tener una hipótesis de qué fue lo que ocurrió y con base en esa hipótesis decide recolectar esos elementos. Entonces, a partir de allí inicia el desarrollo de esa búsqueda. ¿Cómo? Con una metodología, utilizando la forma apropiada para recolectar de la mejor forma esos elementos materiales probatorios que van a tener posteriormente un valor esencial durante el desarrollo del proceso. Para iniciar, tenemos que definir qué es elemento material probatorio y evidencia física en nuestro contexto, en nuestro medio. Es cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente a descubrir la verdad. ¿Cuál verdad? Estamos hablando de la verdad procesal, es decir, que ese elemento que el investigador, ¿cierto?, o el médico decide tomar, decide recolectar, va a tener un valor posterior y ese valor posterior se le va a dar en juicio oral. Para nuestro caso, en el laboratorio de biología y genética forense, elementos como la sangre, ¿cierto?, saliva, semen, pelos, se le realiza inicialmente un análisis preliminar. ¿Preliminar para qué? Para establecer la naturaleza. Es decir, ¿es una mancha de sangre? ¿Realmente hay saliva? ¿Hay semen? ¿Ese elemento filamentoso es un pelo? ¿Ese pelo es humano? Entonces, hasta ahí es el análisis preliminar. De ahí continúa la parte genética, el cotejo. Pero también hay otros elementos a los cuales no se les realiza un análisis preliminar, ¿cierto? Como en el laboratorio de biología, pero que sí se le realiza un análisis en otro laboratorio, como es el caso, por ejemplo, del laboratorio de antropología. Cuando tenemos restos óseos, en antropología nos dicen, efectivamente, es un resto óseo, ¿cierto? Y ese resto óseo es humano. Entonces, en el caso de fosas, por ejemplo, a nosotros nos llega el resto óseo y pasa al laboratorio de genética para empezar el procesamiento. También existen otros eventos, por ejemplo, en el caso de células epiteliales, de donde provenientes de colillas de cigarrillo, chicles, por ejemplo, botellas. En ese caso, no se hacen análisis preliminares, sino que pasa directamente por el contexto a genética. Hay otros eventos, por ejemplo, en el caso de restos ovulares, de interrupción voluntaria de embarazo, que ya continúa el proceso directamente a genética. Entonces vemos que estos elementos son muestras de gran valor probatorio, porque producto de esos análisis que se realizan en el laboratorio, producto de esos análisis preliminares, producto de esto sale un informe, ¿cierto?, en el que muchas veces es la herramienta fundamental para que se tome una decisión judicial. Entonces, veamos en dónde buscar, ¿cierto? Lo importante, más que decir dónde buscar, es el por qué se debe buscar, cómo se debe buscar, para qué se debe buscar. En ese sentido, la persona, un funcionario de policía judicial, la persona que hace el proceso de recolección, debe preguntarse, de acuerdo al contexto, ¿para qué me sirve este elemento? Es realmente buscar esa vocación probatoria de ese elemento que se está recolectando, ¿cierto? Entonces, si vamos en la escena o escenas, ¿cierto?, lugar de ingreso, lugar de salida, sitios donde se cometió el hecho, por ejemplo, lavamanos, donde se intenta borrar la evidencia, en las mismas víctimas, ¿cierto? La víctima cuando está viva, la víctima puede contar qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Y con base en eso, si es, por ejemplo, un caso de delito sexual, el médico le puede preguntar y con base en lo reportado en esa historia que la víctima le está manifestando, él decide recolectar esas evidencias.
Si la víctima está muerta, es el cuerpo. Si la víctima fue sometida a sustancias que deterioran su capacidad, ¿cierto? Si hay alguna sustancia que haya afectado su sistema nervioso, entonces en ese caso es el cuerpo el que debe hablar por esa víctima. Entonces, a partir de allí es ver qué elementos realmente aportan al proceso. En el sospechoso, por ejemplo, en las prendas, en los elementos relacionados con la conducta, ¿cierto? Elementos que realmente se vea la utilidad, conducencia y pertinencia para probar esa hipótesis delictiva. Entonces, ya hablamos de la primera etapa. Vamos a hablar de la segunda etapa, la recolección, embalaje y envío al laboratorio. Esta quizás es la etapa más delicada en el sentido de que si no se siguen los protocolos, si no se siguen los procedimientos establecidos, de esta etapa depende que se conserve adecuadamente el elemento material probatorio o finalmente haya un deterioro de ese elemento y no se logre la finalidad o la vocación probatoria de ese elemento. Entonces, discúlpeme. Antes quisiera hablar de un tema, antes de la recolección, hablar de un tema que para este momento es fundamental y es la bioseguridad. Seguridad, hablamos de libre de riesgo, libre de daño, ¿cierto? Y bio, vida. O sea, si juntamos esos dos términos es seguridad para la vida. Quien desde hace 1877 a 1966, Edmond Locard, que fue quizás el padre de la criminalística organizada, nos propuso varios principios, el de uso, el de producción, pero uno que viene al caso, a la intervención de hoy, el principio de intercambio y transferencia, ¿cierto? Que dice que si un elemento A está en contacto con un elemento B, algo de A queda en B y a su vez algo de B queda en A, y de ellos en la escena. ¿A qué me refiero con este principio también? Que si bien es cierto, como investigadores, ¿cierto? Sea de la escena o sea del laboratorio, debemos garantizar, ¿cierto? La recolección adecuada sin agregar ningún elemento extraño, sin lograr esa contaminación, sin que logremos realizar un daño a ese elemento. También debemos cuidarnos de una segunda parte, de no solo preservar ese elemento, es nuestra salud, nuestra vida. ¿Por qué? Porque así como debemos preservar ese elemento también nos puede contaminar. Es decir, nosotros podemos transferir contaminación, pero el elemento como tal también nos puede contaminar. Entonces, debemos proteger ese elemento, sí, porque tiene un valor probatorio, un gran valor probatorio. Pero también nosotros, y más en este momento que estamos viviendo y que precisamente por esto se está dando esta conferencia de forma virtual, a partir de allí nosotros podemos obtener un VIH, ¿cierto? Una hepatitis, tuberculosis y obviamente este COVID-19 que nos tiene en casa y estudiando desde casa. Entonces, es una pregunta obligada que me han hecho mis estudiantes y es, bueno, y ahora con COVID, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y yo les digo las de siempre. Las de siempre, ¿por qué? Porque los procedimientos de bioseguridad están escritos desde hace tiempo. Lo que pasa es que muchas veces nos tranquilizamos y no usamos los elementos de protección personal. Entonces, es normal que de pronto nos tranquilizamos porque si tenemos guantes, entonces no utilizamos tapabocas o no utilizamos los demás elementos de protección personal. Entonces, no solo por COVID, ¿cierto? Que si bien es cierto, es un proceso difícil el que estamos atravesando en todo manejo de escenas, y obviamente también en el laboratorio, debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud, cuidar el elemento que estamos recolectando, pero finalmente nuestra salud. Igualmente,
En este momento contamos con kits en el laboratorio altamente sensibles. Entonces, si no utilizamos los debidos cuidados para el manejo de estos elementos, podemos estar haciendo transferencia de nuestros propios fluidos, como el sudor, por ejemplo. Allí hay células epiteliales y podemos estar contaminando la evidencia. En ese sentido, entonces, pensando que la recolección, el embalaje o resguardo de evidencias, de indicios, se realiza en espacios separados, me refiero en la escena, y el análisis se realiza en el laboratorio. Para efectos prácticos debemos verlo como una unidad, como un proceso único. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de esta primera etapa de la recolección y el embalaje, dependen muchos resultados en el laboratorio. Me explico. El funcionario de policía judicial, ¿cierto? O el policía que recupera esa evidencia, que considera que tiene un alto valor probatorio, lo recolecta en escena, es una prenda, y en esa prenda se supone que hay una mancha rojiza. Y esa mancha rojiza, el investigador dice, bueno, quiero saber, ¿cierto? Quiero saber si esa mancha rojiza corresponde a sangre y si esa sangre es humana. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio en un proceso inicial, en la parte preliminar de biología o de serología? ¿Qué es lo que hace el laboratorio? El laboratorio establece la presencia de proteínas. ¿Cómo cuáles? Como la hemoglobina. Pero si en esa primera etapa de recolección y embalaje se hizo de forma inadecuada, de forma inapropiada, esa hemoglobina, que es una proteína, se deterioró. Entonces, cuando llega al laboratorio, no es que no esté el elemento. Si el perito decide aceptarlo para análisis, porque también si el perito observa que en la superficie de esa prenda, por ejemplo, existen hongos, ¿cierto? Existen bacterias, hay putrefacción, entonces dice simplemente, es no apto para análisis. Es no apto para análisis y no lo analizamos. Pero si el perito continúa el proceso, posiblemente no es que la mancha o en esa mancha rojiza no sea sangre humana. El problema es que no se tuvo en cuenta ese proceso inicial de recolección de forma adecuada y por esa razón los resultados de análisis que de ese resultado de análisis sigue un informe pericial y de ese informe pericial viene una sustentación en juicio oral. Y como les dije anteriormente, muchas veces el juez tiene ese informe pericial como herramienta para fallar. Ese informe pericial sirve como soporte de una teoría de caso del fiscal. Entonces, y también de la defensa. O sea, nosotros acá en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal le sirve ¿a quién? A la defensa, si no requiere, porque somos autónomos e independientes. Entonces, también le servimos a la fiscalía. Si hay un informe pericial, o sea, si la solicitud le hace la defensa, el informe se le entrega a la defensa. Si la solicitud le realiza el fiscal, ¿cierto? La fiscalía, se le entrega ese informe a la fiscalía. Entonces, y si la realiza un médico, se le entrega el informe pericial al médico, el médico complementa su informe y envía los dos informes y posteriormente somos los peritos los que vamos a dar respuesta en juicio oral a esas preguntas que surjan producto de ese análisis. Entonces, básicamente tenemos que hablar de los diferentes métodos de recolección que los podemos dividir en dos, en elementos no transportables y elementos transportables. El primero, el elemento no transportable, nos referimos a aquel elemento que por su tamaño, ¿cierto? Por sus características, no puedo llevar de la escena al laboratorio. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? Debo, como investigador, tener los recursos necesarios para recolectar esa evidencia que necesito en el laboratorio sin necesidad de transportar ese macroelemento. Entonces, lo primero en ese sentido es, vamos a fijar
ese soporte donde está ese elemento, y luego decidimos tomar esa muestra. Nosotros en el laboratorio de biología, lo único que nos interesa es contar con esa mancha, con ese fluido que está en ese soporte. ¿Para qué? Para establecer la naturaleza. Entonces, supongamos, ese vehículo que ustedes están viendo en la presentación, podemos poner un ejemplo. Hay un secuestro, ¿cierto? Y el cuerpo aparece posteriormente. Encuentran este vehículo y en este vehículo hay una mancha rojiza. Entonces, lo que les decía al comienzo, hay una hipótesis del investigador, ese funcionario de policía judicial, de esta mancha rojiza será de esa persona que secuestraron y que posteriormente se encuentra su cuerpo. Entonces, vamos a preguntarle al laboratorio. Entonces, para preguntarle al laboratorio, ¿qué debo hacer? Voy a tomar una muestra de ese soporte. Aquí es una forma muy sencilla. Simplemente se aplica, se realiza con una técnica llamada técnica del doble aplicador. Es decir, se tiene un aplicador húmedo. ¿En qué? En solución. Lo ideal es que sea agua, grado biología molecular. ¿Por qué? Porque lo que se hace en biología, análisis preliminar, continúa posteriormente para cotejo genético. Por lo tanto, debo minimizar el riesgo de contaminación. En ese sentido, entonces ya tengo mi aplicador humedecido con agua destilada, ionizada, grado de biología molecular. Bueno, que estoy en un lugar apartado y no tengo agua, grado de biología molecular. ¿Qué puedo utilizar? Suero fisiológico, pero estéril. Y segundo, que no sea el mismo contenedor para todas las escenas, ¿cierto? Esta escena es única y por lo tanto los elementos que utilizo en esa escena no los puedo llevar a la siguiente. O sea, ese maletín criminalístico, el agua destilada, ionizada, que debo tener en mi maletín criminalístico debe ser solo para ese momento. No puedo agregar una posibilidad de contaminación. Listo. Ya hablamos que tenemos el agua grado biología molecular, que no tenemos agua grado biología molecular, entonces suero fisiológico. Entonces, el aplicador humedecido, pasamos un aplicador humedecido por la zona, humedecemos, hidratamos y luego pasamos un aplicador seco. Dejamos secar y continuamos, dejamos secar. Una vez seco, lo que hacemos es que lo almacenamos en un sobre de papel. Los elementos transportables son aquellos que por su naturaleza se pueden llevar de la escena al laboratorio. Lo ideal, si la muestra está húmeda, dejar secar y luego embalar en sobres, si es una prenda, por ejemplo, o en una caja de cartón, si es un cuchillo. Entonces, a manera de ejemplo, ¿cómo se lleva una prenda al laboratorio? Lo primero es dejar secar, ¿cierto? Si yo estoy en un lugar alejado, ¿cierto? Y la prenda está húmeda, debo garantizar que esa prenda se seque y una vez seca la vamos a enviar al laboratorio. ¿Cómo? Colocando una hoja de papel blanco impidiendo el paso de fluidos de una superficie a la otra. Otros elementos que se pueden encontrar en la escena, por ejemplo, son los preservativos. Con los preservativos se pueden tomar varias decisiones. Por ejemplo, si el preservativo está húmedo, tiene contenido interno, lo que podemos hacer es anudar, ¿cierto? Y enviar al laboratorio en cadena de frío, ¿cierto? Pero si ese preservativo está seco, simplemente lo que puedo hacer es guardar en un sobre de papel y enviar al laboratorio. Ahora, que no quiero enviarlo en cadena de frío, que estoy en un lugar apartado, como investigador estoy en un lugar apartado, entonces, ¿qué puedo hacer? Frotis de la parte interna para recuperar el líquido, ¿cierto? Y frotis de la parte externa. ¿Por qué? Porque en la parte interna voy a tener el material, presente el material del agresor posiblemente y en la parte externa el material de la víctima. Por lo tanto, no los podemos embalar juntos, siempre los debemos separar, así vayan en el mismo rótulo, pero no en el mismo contenedor. ¿Listo? Ahora, en el caso de toallas, en el caso de protectores higiénicos, en el caso de delitos sexuales, si están adheridos al interior, se dejan adheridos al interior. Si están sueltos, lo que vamos a hacer es los vamos a pegar en una hoja blanca, no impresa por la parte adhesiva, y se envía esa toalla o ese protector.
En el caso de papel higiénico, si está seco, se embala directamente en sobre de papel. En el caso de víctimas, enviar las prendas que tengan relación, que estén relacionadas con el hecho. Frotis de mucosas. ¿Cuáles mucosas? Oral, vaginal, anal, ¿cierto? Donde la víctima refiera que ha sido manipulada. O si la víctima no puede referirlo, donde el médico observe que se encuentran señales de esa violencia sexual. Siempre acompañada de la muestra de referencia. ¿Qué es la muestra de referencia? Es la muestra de la cual yo sé a quién pertenece. Esa muestra pertenece al cadáver tal, ¿cierto? Pero ese cadáver puede ser en condición de no identificado, sin embargo tiene un protocolo de necropsia, ¿cierto? Sé que pertenece a María Pérez, pero es María, ¿cierto? Sé que pertenece a María y previo consentimiento informado para emitir ese informe. Lo ideal, estos frotis, es dejarlos secar y embalar directamente en sobres de papel. No recomiendo, a pesar de que nuestros manuales hablan, por ejemplo, en el manual del sistema de cadena de custodia, habla de los tubos de ensayo como un elemento apropiado para enviar los aplicadores, los frotis. No lo recomiendo por esta razón. Pueden llegar, se pueden quebrar en el trayecto, ¿cierto? Se pueden romper. Entonces puede generar dos cosas. Primero, un accidente, riesgo biológico. Segundo, puede ser la pérdida del elemento. Entonces, por esta razón, preferiblemente que una vez secos vayan en sobre de papel. Al imputar prendas, ¿cierto? Cuando tengan relación con el hecho. Reitero, cuando la información que aporte esa prenda que se retira al imputado sea útil, conducente y pertinente. Frotis en el mismo sentido. Muestra de referencia siempre y cuando cumpla con tres condiciones. La primera, que tenga el consentimiento informado, es decir, al imputado, cuando nosotros emitimos el informe pericial de biología forense, en la parte de observaciones le decimos, cuando ya concluimos de se detectó sangre, por ejemplo, en la parte de observaciones, si se requiere cotejo genético, es necesario contar con la muestra de referencia del imputado y la víctima. En ese sentido, el imputado debe tener como exigencia de nuestra normatividad, primero, que él exprese voluntariamente el consentimiento informado para la toma de muestra. Segundo, que haya una orden del fiscal para la toma de muestra, porque ese fiscal ha pedido, ¿cierto?, autorización previa al juez de control de garantías. Y lo otro, la presencia de su abogado defensor para garantizar que no se le vulneran sus derechos. El embalaje o resguardo. ¿Cuál es la forma apropiada? ¿Qué es el embalaje? Ese es el procedimiento técnico para garantizar, ¿cierto?, que esos elementos lleguen adecuadamente al laboratorio. Lo ideal para el laboratorio de biología y genética es un embalaje interno y un embalaje externo, un embalaje primario y un embalaje secundario. El primario es donde va directamente ese aplicador o esa prenda, y el embalaje secundario es la bolsa plástica. Lo que sigue, después de haberlo embalado, en el embalaje primario, lo que sigue es el rótulo, es decir, es ese formato que una vez diligenciado, que está en nuestra normatividad, está anexo al manual del sistema de cadena de custodia, lo que se hace es que se adhiere al embalaje, ¿cierto?, por el sitio por donde se cierra. Entonces se pega ese rótulo y ya lo que vamos a hacer es colocar la cinta de seguridad y viene como último el embalaje secundario o bolsa plástica. En relación con la cadena de custodia, es el procedimiento en el cual se le da trazabilidad a todo el proceso. ¿A qué se refiere? Nosotros en Colombia, la cadena, cuando se da el acto legislativo 03 del 2002, lo que hizo ese acto legislativo fue cambiar nuestro ordenamiento, ¿cierto?, a un sistema acusatorio.
Y al cambiar un artículo de la Constitución, se le da a la Fiscalía la responsabilidad de resguardar esos elementos materiales probatorios, evidencia física para México, indicios, ¿cierto? Hasta que se ejerza su contradicción. Y define en el Código de Procedimiento Penal que se debe garantizar esa identidad, el estado original, las condiciones de recolección, preservación, embalaje, todo el proceso desde que se recolecta, ¿cierto? Todas las personas por las que pasa ese elemento material probatorio, los lugares, ¿cierto? Es toda la trazabilidad. Y le hace responsabilidad a servidores públicos y a particulares que por razón de su trabajo entren en contacto con esos elementos materiales probatorios. Entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, ya tengo una reforma constitucional, ya tengo un código de procedimiento penal, entonces lo que sigue es generar un manual. ¿Un manual para qué? Para darle las directrices al funcionario de policía judicial, a todos los que tengamos que ver con el manejo de elementos materiales probatorios. Es decir, es las guías, son las directrices con las cuales se deben manejar ese elemento. Obviamente, desde el 2004 hasta la fecha se han presentado varios manuales. El último es este manual del 2018, que fue por el Acuerdo 01, y a partir de ese manual, nosotros estamos trabajando en este momento bajo las directrices de ese manual de sistema cadena de custodia. En forma general, ¿qué podemos decir? No se debe realizar ningún corte, ¿cierto? A menos que sea un macroelemento. Por ejemplo, si es un tapete de 200 metros, no vamos a enviar al laboratorio un tapete, un colchón, ¿cierto? En ese sentido, sí hay que fijar ese macroelemento y enviarlo al laboratorio. No contacto entre prendas del sospechoso y la víctima, remitir al laboratorio solo las prendas que se relacionan con el hecho y donde sea viable tomar muestra. Es decir, recuerden, que sean útiles, conducentes, pertinentes y que tengan capacidad demostrativa. Cuando se remitan frotis y prendas, las prendas deben venir con una cadena de custodia y el frotis con otro. ¿Por qué? Porque las prendas nosotros encontramos la mancha, ¿cierto? Tomamos la muestra y devolvemos esa prenda al funcionario de policía judicial o a la autoridad que nos haya hecho la solicitud. Pero nos quedamos en el laboratorio con los aplicadores con los cuales se hizo el frotis. Entonces, si vienen en la misma cadena de custodia, nos toca derivar una cadena de custodia y quedaríamos nosotros como si hubiésemos hallado, recolectado ese elemento. Lo hemos tenido que hacer dejando la observación de que es una derivada porque nosotros no hicimos el hallazgo. Sin embargo, como forma de recomendación es que no llegue al laboratorio las prendas junto con los aplicadores. Y por ninguna razón al laboratorio de biología y genética se remitan muestras que sean del área clínica. Para esas situaciones de área clínica que son diagnóstico, tratamiento, ¿cierto? Lo realiza la IPS a la cual está asignada la víctima, el sospechoso, etc. Porque se está. A manera de ejemplos, traigo algunos casos que a lo largo de 15 años me han llegado al laboratorio. Y con esto lo que quiero significar es que no todos llegan de esta manera, solo que algunos llegan y es una forma para la academia, para formar, decirle, mire, de esta forma es como usted no debe enviar al laboratorio un elemento. ¿Por qué? Porque mire, en el caso de Colombia, a nosotros pasamos por una reforma constitucional, un código de procedimiento, un manual, ¿cierto? Un manual de cadena de custodia, en el cual, en ese manual de sistema de cadena de custodia, nos dice, mire, la forma de trabajar es la siguiente, o sea, son todas las directrices, los lineamientos que debemos seguir. Y en el caso, si lo recuerdan al comienzo, cuando les hablaba, embalar o resguardar en el embalaje apropiado, en el empaque apropiado. Y entonces, en ese manual de sistema cadena de custodia nos dice, por ejemplo, que un cuchillo se debe fijar. ¿Por qué se debe fijar? Porque lo que está sobre la superficie son proteínas. Y las proteínas tienden a acartonar. Y cuando hay movimiento, ¿cierto? Hay fricción,
esa muestra que está en la superficie, fácilmente, si viniera suelto en la caja, fácilmente se puede perder. O como en el caso, este cuchillo debería haber venido fijo y no debe traer esa toalla adicional. Y lo ideal era que hubiese venido con un soncho, una abrazadera plástica fija a ese cartón. ¿Por qué? Por evitar riesgos, ¿cierto? Un accidente, riesgo biológico, nos cortamos, contaminamos esa evidencia. ¿Qué les decía en la parte de recolección, ¿cierto? Embalaje, recolección y embalaje. Un embalaje primario y un embalaje secundario. ¿Por qué es recomendable ese embalaje primario? Porque en este sentido, mira, si vemos la imagen de la izquierda, vemos que hay un envase, ¿cierto?, que ha perdido su naturaleza, se ha quebrado. Entonces, al quebrarse, ¿qué pasó? Se perdió el contenido y hubo daño no solo de ese material, sino que también daña el rótulo y puede dañar otros elementos que venían acompañando ese elemento cuando vienen de zonas lejanas. En este caso, por ejemplo, es común, en el caso del área de la salud, nosotros capacitamos constantemente a los médicos, ¿cierto?, a las enfermeras, a los hospitales. ¿Para qué? Para que cuando ellos reciban, por ejemplo, en el caso de una víctima de delito sexual, sepan cómo recolectar estos elementos. Sin embargo, es una población flotante. ¿Por qué? Porque ellos cumplen, la mayoría son de servicio social obligatorio, terminan su tiempo de rural o de servicio social obligatorio y ya cambia el personal. Entonces, esa formación para nosotros, a pesar de que es constante, hemos tenido dificultades porque continúan presentándose problemas en la forma del envío. ¿Qué pasa? Para el laboratorio clínico, el médico toma las muestras en solución salina, ¿cierto? Pero en el caso de muestras para el laboratorio de genética, cuando se trata de mucosas, debe venir completamente seco. La mucosa ya de por sí es un lugar húmedo. Por lo tanto, no se debe adicionar ninguna sustancia adicional. Y en ese caso, lo que debe hacer es tomar el frotis de mucosa, dejar secar y embalar en contenedores apropiados. Y no enviar muestras relacionadas con clínica. En este caso es una lámina de vidrio y estos son tubos de ensayo con solución salina en embalaje primario, embalaje secundario. Obviamente estos son casos, como les reitero, de hace años que los he venido guardando, que sirven para la práctica académica. Este es otro caso de un hospital. Tenemos el tubo de ensayo, ¿cierto? Ese tubo de ensayo inicialmente llegan quebrados, rotos, y si vemos más de cerca, viene ese aplicador contenido en un medio de transporte. Ese medio de transporte sirve cuando se van a hacer análisis de laboratorio clínico. Nosotros no, nosotros necesitamos el aplicador seco, porque esto es un medio gelatinoso, esos medios de transporte es un medio gelatinoso. Y allí, cuando vamos a intentar recuperar, por ejemplo, espermatozoides, ese medio gelatinoso capta esos espermatozoides y se estaría perdiendo parte de la muestra que nosotros necesitamos para hacer el análisis preliminar y el posterior cotejo. Estas son muestras, por ejemplo, del área clínica que nos llegan. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Lo único que nos llega son los frotis. Cuando el médico que debe haber hecho, enviarnos directamente el aplicador, que el laboratorio de la IPS tiene la obligación de tener las muestras para establecer la presencia de infecciones de transmisión sexual. Sí, pero lo primero que se debe recuperar para medicina legal son los aplicadores para determinar presencia de espermatozoides. Entonces, en ese sentido, el hospital nos envía las placas y lo que hicimos fue frotis de ese soporte y se pudo obtener el perfil genético, pero no es la forma apropiada para enviar al laboratorio de biología y genética. En este caso, por ejemplo, es una muestra que llega de un fragmento de tela.
recuerden, les decía, no se debe cortar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por por custodia, ¿cierto? Por el mismo sistema de cadena de custodia nos dice demostrar la autenticidad de ese elemento material probatorio. Nosotros como investigadores o el investigador de campo, ¿cómo puede demostrar que ese fragmento de tela realmente corresponde a ese blue jean, a ese pantalón, ¿cierto? Primero. Segundo, nosotros en el laboratorio tenemos la experiencia para hablar de patrones de manchas de sangre. Entonces, no es lo mismo cuando hablamos de que hay una víctima, ¿cierto? Y un sospechoso, a cuando hablamos que hay 2 sospechosos, 3 víctimas, ¿cierto? Y en ese pantalón hay unos patrones, unos diferentes patrones de manchas de sangre. Hay un goteo, hay una salpicadura. ¿Qué hace el perito? De acuerdo al contexto que nos aporta el funcionario que va a la escena, nosotros empezamos a buscar esos diferentes patrones. Por eso es tan valioso, es tan importante contar con el contexto del caso. Esto es muy importante. El manejo que se le dé a las evidencias biológicas llevan al desarrollo adecuado, ¿cierto? A feliz término la investigación o simplemente a que se pierda ese valor probatorio, esa capacidad demostrativa de esos elementos. Ejemplo de ello es el caso O.J. Simpson, que la fiscalía tenía una montaña de evidencias, como le dice un caso que está en Netflix, que está en los medios, que a pesar de que es un caso del 94, es completamente, aporta muchísima información para el trabajo actual. Entonces, este caso, lo que hizo en el 94 y que sigue completamente vigente ahora, fue declarar culpable civilmente a O.J. e inocente penalmente. Fue una persona, para las personas que no lo recuerdan, era un jugador de fútbol americano que fue sospechoso del homicidio de su ex esposa. Entonces, la duda se resuelve a favor del indiciado. Lo último que sigue ya, después de haber recolectado el elemento material probatorio, es la solicitud al laboratorio. A ver, ¿qué es lo que el investigador de campo, qué es lo que el médico cuando recupera la evidencia quiere saber? Entonces debe formularse con claridad y precisión esa pregunta. ¿Cuál? ¿Qué es lo que quiere saber? Determinar presencia de sangre, determinar presencia de semen, determinar si esos pelos, ¿cierto?, son humanos, ¿cierto? Determinar si en esas manchas, ¿cierto?, o en esos sitios donde hay sugilaciones o mordeduras, hay presencia de saliva. Entonces, es la pregunta concreta, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Cuál es su hipótesis? Y con base en esa hipótesis que formuló, hace la pregunta al laboratorio, para que el laboratorio le responda y pueda ir seguir con esa teoría del caso. La tercera etapa que hablamos en un comienzo son los exámenes analíticos y su interpretación. Entonces, nosotros en el laboratorio de biología forense aplicamos técnicas de inmunología, es decir, reacciones antígeno-anticuerpo, uso de equipos como los microscopios para observar elementos que no podemos ver a simple vista, deformación o medición de color, que nos permite darle un resultado, es decir, establecer la naturaleza de un fluido o de un elemento biológico. En ese caso, nosotros lo que le informamos a la autoridad es sangre humana, semen, hay saliva o son pelos. Entonces, en el caso de manchas de sangre, hacemos unas pruebas de orientación, que como su nombre lo indica, nos orienta. Es decir, descarta otras manchas que no sean sangre. ¿Por qué? Porque puede ser óxido, puede ser labial, ¿cierto? Puede ser mancha de algún producto, cualquier elemento similar a una mancha de sangre. La segunda pregunta es, ¿esa mancha realmente es sangre humana? Entonces hacemos un diagnóstico de especie, es decir, reacciones antígeno-anticuerpo que nos permite establecer que efectivamente es sangre y que esa sangre es humana. Y ya queda listo el caso para pasar a genética a realizar el cotejo. En el caso de manchas de semen, la pregunta es semen, ¿cierto?
Entonces, para dar respuesta a esa pregunta, si realmente es semen, tenemos unas técnicas en el laboratorio en el cual se busca de ese soporte donde hay una mancha sugestiva de ser semen, se busca a través de una coloración denominada coloración de árbol de Navidad la presencia de espermatozoides. Si no visualizamos esos espermatozoides porque el individuo puede ser azoospermico o puede ser vasectomizado, ¿cierto? Entonces buscamos proteínas seminales. Esas proteínas seminales como la semelogenina o la proteína P30. En ese caso, si tenemos positivo cualquiera de los dos elementos, los espermatozoides, por coloración de árbol de Navidad, se llama árbol de Navidad porque las células se tiñen de verde y la cabeza de los espermatozoides se tiñen de rojo y a los que se les puede observar la colita se puede ver verde. En el caso de saliva, la pregunta es sencilla. ¿Hay saliva? Nosotros, a través de una reacción antígeno-anticuerpo, determinamos la presencia de alfa-amilasa y decimos, sí, efectivamente hay saliva. Vamos, ya lo que sigue es el cotejo genético con las células epiteliales que pudieron quedar en ese soporte. La otra pregunta o el otro elemento que puede llegar al laboratorio es los elementos filamentosos. Entonces, la primera pregunta es un pelo. Ese pelo es humano. ¿Por qué? Porque no se puede tratar de un pelo, puede ser una fibra. Entonces, si ya nosotros inicialmente decimos, no, no es un pelo, ya cuando decimos es una fibra, hasta ahí llega el análisis. Pero si ya continuamos, es un pelo, tenemos que buscar si ese pelo es humano, ¿cierto? ¿Por qué? Por las características de ese pelo, porque el pelo humano tiene unas características específicas a nivel de cutícula, a nivel de médula, a nivel de corteza, que nos permite establecer si eso es un pelo y ese pelo es humano, y lo que sigue es el cotejo genético. Entonces, de acuerdo a la solicitud, nosotros lo que informamos es, hay sangre humana, se detectó semen, son pelos humanos y hay saliva, y en el ítem de observaciones le solicitamos a la autoridad enviar la persona, imputado, víctima, ¿cierto?, para la toma de muestras. Lo que sigue ya es, ¿qué hacemos en genética forense? Con esos elementos positivos de biología, lo que sigue es el cotejo genético. Entonces, ¿qué es la genética forense? Es la rama de la genética humana que aplica técnicas de biología molecular para analizar elementos, ¿cierto?, que hayan tenido un resultado positivo o que sea muestra escasa y que definitivamente nosotros hayamos decidido no analizarlo por biología, ¿cierto? Porque no podemos gastar, no sacamos nada de decirle, sí, es sangre, pero no la gastamos en análisis preliminar. Entonces, cuando son manchas pequeñas, no se hacen análisis preliminares, sino que sigue directamente a genética. Entonces, es básicamente la genética forense no es otra cosa que una forma de comparar. ¿De comparar qué? Una muestra de referencia, ¿cierto? Y un elemento de duda, como por ejemplo, estos, cualquiera de ellos, ¿cierto? Cualquiera de estos elementos que hablamos durante el desarrollo de la charla, semen, sangre, saliva, pelos, pero también esos otros que le mencioné en un comienzo, restos óseos, ¿cierto? Células epiteliales, cualquiera de esos elementos me sirve para utilizar toda célula que tenga núcleo, me sirve para hacer ADN nuclear. En el pelo, por ejemplo, cuando no tenemos bulbo, en el bulbo encontramos el material genético, entonces hacemos ADN mitocondrial. ¿En qué tipo de casos? En mezclas, ¿cierto? En casos normales, por ejemplo, una mezcla, una paternidad por violación, una muestra que se encuentre en la escena, ¿cierto? Para verificar si es de la víctima o el sospechoso, análisis de cromosoma Y, mitocondrial, en desastres, es decir, en una cantidad de casos que haya posibilidad, donde haya células, ¿cierto? Hay posibilidad de hacer cotejo genético. Sin embargo,
hay que diferenciar, por ejemplo, entre el ADN mitocondrial, lo que permite es establecer relación de línea materna, el ADN de cromosoma Y establece línea paterna. Entonces, en esos casos no es la misma información el ADN nuclear del ADN de cromosoma Y o ADN mitocondrial. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Es muy sencillo. Lo que hacemos en el laboratorio no es otra cosa que sacar del nicho biológico, que es el núcleo, ¿cierto? En el núcleo se encuentra el material genético. En ese núcleo se encuentran los cromosomas y en los cromosomas está empaquetado el ADN. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a nivel de laboratorio de genética? Es como si tuviéramos una diana, ¿cierto? Cuando nosotros tiramos un dado, ¿cierto? Para llegar a una diana, a un punto en blanco, es básicamente lo mismo que si tuviéramos la hebra de ADN. Entonces lo que vamos a buscar es unos puntos específicos dentro de esa hebra o dentro de esa cadena de ADN. Estos son los denominados marcadores genéticos que nosotros utilizamos para realizar en el laboratorio pruebas genéticas. Así lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque es como si nosotros fuéramos en un transporte público y ese metro, por ejemplo, ese transporte masivo, solo tuviese 2 puestos. En esos 2 puestos se sientan 2 pasajeros. ¿Cuáles son esos 2 pasajeros? La información genética paterna y la información genética materna. Así lo vemos nosotros en el laboratorio. Así lo ve, disculpen, está muy sensible, en el informe pericial la autoridad solicitante. Estos son los marcadores genéticos, es decir, los puntos que nosotros pescamos, los puntos que nosotros tomamos, ¿cierto?, para análisis con unos marcadores genéticos. Esto que ustedes ven, en la manera de ejemplo, esto no es un caso real, esto es un caso ficticio. Juan Pérez, por poner un ejemplo, es el sospechoso, la víctima, la muestra de referencia, María Díaz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un frotis de glúteo que esos numeritos, nosotros en el laboratorio lo llamamos alelos, ¿qué podemos ver? El aporte del sospechoso y aquí vemos una mezcla, como se esperaría en un frotis vaginal. ¿Por qué? Porque está el aporte del sospechoso y el aporte de la víctima. Obviamente, tener una coincidencia en genética, es decir, tener un resultado en esta forma, es básicamente, no tiene gran valor. ¿Por qué? Si no aplicamos la estadística, si no tenemos los estudios poblacionales que nos permitan establecer qué tan frecuente es encontrar ese perfil en esa población. Si no se tiene un estudio poblacional, no es útil esa coincidencia. Debemos tener siempre un estudio poblacional. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio de genética? Dar resultados. ¿Cómo? No se excluye a Pedro Pérez como el aportante, ¿cierto?, de la mancha de sangre o de la mancha de semen o de las células epiteliales encontradas ¿cierto? Es 3 billones de veces más probable, nosotros concluimos así, que sea Pedro a que sea otro individuo de la población. ¿Qué estamos diciendo? Arriba estamos diciendo la probabilidad del fiscal versus la probabilidad de la defensa. ¿El fiscal qué va a decir siempre? Que es Pedro, ¿cierto? Que Pedro fue, pero ¿qué dice la defensa? No, puede ser cualquier individuo de la población. Entonces nosotros, ¿qué decimos? No se excluye o definitivamente el caso fue negativo porque no se pudo obtener un perfil genético. Entonces, ya a manera de conclusión, nosotros en el laboratorio de genética tenemos unos controles específicos para verificar que nuestros procedimientos, es decir, que con cada lote de muestras se montan blancos de extracción, controles positivos, controles negativos. ¿Eso qué me quiere decir? Que mis reactivos estén funcionando. Cuando yo hablo de controles positivos es porque es un resultado que yo sé cómo debe dar. Entonces, por lo tanto, yo debo verificar que ese resultado en ese control positivo siempre
tenga esa misma respuesta, ¿cierto? Ese mismo resultado. En caso de los controles negativos es porque yo verifico que no vaya a haber ninguna amplificación, sino ahí estaría hablando de una contaminación. En caso de exclusiones, volvemos a reprocesar para eliminar el error humano. El informe pericial, cuando se emite, siempre lo revisa un par técnico. ¿Para qué? Para ver elementos de forma y elementos de fondo. El laboratorio trabaja con base en validaciones, es decir, que con base en la validación verifica que se cumplan no solo lo que dice la Carta Comercial respecto a los reactivos, sino que en mi laboratorio cómo funcionan esos reactivos. Y producto de esas validaciones se tienen unos procedimientos estandarizados de trabajo. Y esos procedimientos estandarizados de trabajo significa que si yo, Luz Estela Peñuela, realizo este procedimiento hoy y un par perito realiza ese mismo procedimiento mañana, lo debe hacer exactamente igual como lo dice ese procedimiento estandarizado de trabajo. La acreditación del laboratorio es fundamental. El área de metrología que garantice que mis equipos están funcionando adecuadamente, no solo a nivel de calibración, ¿cierto? A nivel de mantenimiento, a nivel de verificación. La certificación de peritos, tanto la acreditación como la certificación son voluntarios, pero da un grado mayor de credibilidad a ese perito que está testificando. La capacitación permanente de los peritos, la participación del laboratorio en controles interlaboratoriales de carácter nacional y de carácter internacional. Y finalmente, todos los laboratorios de genética forense, así se llamen genética forense, no son iguales, porque cuando estamos en un proceso de acreditación, lo que acreditamos son procesos. Entonces, sobre todo, esto es importante para la defensa, porque muchas veces dicen, no, es que voy a hacer un contraperitaje en otro laboratorio de genética forense, pero verifique para qué está acreditado ese laboratorio, porque puede ser acreditado en identificación, pero no tiene la trazabilidad, por ejemplo, en criminalística. Entonces hay que ver qué procedimientos tiene acreditados. Básicamente, colegas, doctores, era eso lo que les quería contar. Los indicios son testigos mudos que no mienten, solo hay que hacerlos hablar. Básicamente hablamos del buen trabajo, del trabajo en equipo, de estar en permanente comunicación, el perito con el investigador para hacer un buen trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Brillante la exposición de Luz. Muchísimas gracias por podernos compartir todo este trabajo que haces tú en el laboratorio. Yo sin duda me quedo con los conceptos de bioseguridad, con los conceptos de intercambio y transferencia, y definitivamente para todos los que formamos parte de este equipo que tiene que ver con la administración y la procuración de justicia, pero ahora también que se nos une este gran campo de la investigación, sin duda es una aportación valiosa. Dentro de todos los profesores que están aquí acompañándonos, pues obviamente hay peritos, está por ahí la doctora Verónica Gomar, que la veo, están muchos de los compañeros con los que normalmente trabajamos en el laboratorio, y sin duda, Luz, lo que hoy nos has aportado es valiosísimo, y me queda claro que es parte de lo que tenemos que saber, no solo los criminalistas, sino también todos los que nos dedicamos a esta parte de la valoración de la intervención del perito en las audiencias. Luz, no me queda más que agradecerte en nombre del rector tu participación. Te pongo en la pantalla igual el reconocimiento que te tenemos, y pues el mil agradecimiento por tu excelente participación como ponente internacional en este seminario internacional. De verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo que has hecho, por el apoyo que nos estás dando desde Medellín, esa tierra tan hermosa de la eterna primavera, igual que nosotros aquí en Cuernavaca. Y de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo, por acompañarnos. Muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias por esa amable invitación. Fue un placer compartir con ustedes.